John Emil List fue un hombre estadounidense que, en 1971, cometió un crimen contra su esposa, sus 3 hijos y su madre en Westfield, Nueva Jersey. Después desapareció, cambió de identidad y vivió casi 18 años oculto hasta que fue capturado el 1 de junio de 1989 tras la difusión de su caso en America's Most Wanted. John List vivía en Westfield, Nueva Jersey. Tenía una esposa llamada Helen, 3 hijos y una madre anciana que también vivía con él. Desde afuera, su vida parecía respetable. Era un hombre serio, callado, religioso, ordenado. Vivía en una gran mansión conocida como Breeze Knoll. Para muchos, era el ejemplo de un padre responsable, un hombre trabajador, un esposo correcto. Pero detrás de esa imagen tranquila, algo se estaba rompiendo lentamente. John tenía problemas económicos, había perdido su empleo, las deudas aumentaban, la enorme casa se volvía cada vez más difícil de mantener, pero había algo que lo consumía más que la falta de dinero, la vergüenza. No quería que nadie supiera que estaba fracasando, no quería perder su imagen, no quería admitir que la vida perfecta que mostraba ante los demás era solo una fachada, y poco a poco, esa obsesión por mantener las apariencias empezó a convertirse en una idea oscura. John List no era un hombre explosivo, no era alguien que perdía el control frente a todos. Su peligro estaba en otra parte. Era frío, calculador, meticuloso, pensaba cada detalle. Durante semanas comenzó a preparar algo terrible. No quería que el crimen se descubriera rápido. Necesitaba tiempo para escapar, tiempo para alejarse, tiempo para borrar su rastro. Envió cartas, canceló entregas, avisó a algunas personas que la familia estaría ausente. Todo parecía parte de un plan para hacer creer que nadie debía preocuparse, pero la verdad era mucho más oscura. John no estaba planeando unas vacaciones, estaba planeando desaparecer, y para hacerlo, decidió eliminar todo lo que lo unía a su vida anterior. El 9 de noviembre de 1971, John List llevó a cabo su plan. Ese día, la casa que parecía tranquila se convirtió en una pesadilla. Primero atacó a su esposa, luego a su madre, después esperó a que sus hijos regresaran, uno por uno. La familia fue quedando en silencio. No hace falta entrar en detalles gráficos para entender el horror de lo que ocurrió. Lo más escalofriante no fue solo el crimen, fue la calma con la que actuó después. John no huyó como alguien desesperado, no dejó una escena desordenada, no pareció entrar en pánico. Al contrario, organizó la casa, dejó cartas, apagó algunas luces, se aseguró de que todo pareciera, al menos por un tiempo, normal, y luego se marchó, como si simplemente cerrara la puerta de una etapa de su vida. Pasaron los días, la casa seguía allí, imponente, silenciosa. Desde afuera, nada parecía demasiado extraño al principio, pero poco a poco las señales comenzaron a aparecer. Los hijos no iban a clases, la familia no respondía, John no aparecía. La música sonaba dentro de la casa, las luces daban la impresión de que alguien todavía estaba allí, pero nadie contestaba. Los vecinos comenzaron a sospechar, algo no estaba bien. Cuando finalmente las autoridades entraron a la mansión, descubrieron la verdad. La familia List estaba muerta y John había desaparecido. El país quedó impactado, no solo por el crimen, sino por la forma en que aquel hombre había logrado escapar. Parecía haberse borrado del mapa. Después del crimen, John List inició una nueva vida. Dejó Nueva Jersey, dejó su nombre, dejó su pasado y comenzó a vivir bajo otra identidad. Se hizo llamar Robert Clark. Se mudó, trabajó, asistió a la iglesia, conoció nuevas personas, incluso volvió a casarse. Para quienes lo rodeaban, era un hombre común, un vecino tranquilo, un esposo reservado, alguien que no llamaba demasiado la atención. Pero esa era justamente su ventaja. John List entendía cómo pasar desapercibido. No necesitaba esconderse en una cueva, no necesitaba vivir como fugitivo en un lugar remoto. Solo necesitaba parecer normal, y eso fue lo más inquietante. Durante años, caminó entre personas que jamás imaginaron que estaban frente a un hombre buscado por un crimen terrible. Casi 18 años pasaron, 18 años en los que John List construyó una segunda vida. Mientras tanto, su antiguo nombre seguía en archivos policiales. Su caso seguía abierto, las autoridades seguían buscándolo, pero el tiempo jugaba a su favor. Su rostro había envejecido, su apariencia había cambiado. Muchas personas ya no recordaban bien el caso, y la posibilidad de encontrarlo parecía cada vez más lejana. Pero hay algo que John List no pudo controlar: la memoria de la verdad.
Porque aunque una persona cambie de nombre, aunque cambie de ciudad, aunque intente borrar su pasado, lo que hizo no desaparece, solo espera el momento correcto para regresar. A finales de los años 80, el caso llegó a la televisión. El programa America's Most Wanted decidió mostrar la historia de John List, pero había un problema. Habían pasado casi 18 años. ¿Cómo mostrar al público el rostro de alguien que ya no se vería igual? La solución fue una reconstrucción. Un artista forense creó una imagen de cómo podría verse John List después de tantos años. No era una simple fotografía antigua, era una versión envejecida, una posible cara del fugitivo. Y cuando esa imagen salió al aire, ocurrió lo inesperado. Alguien lo reconoció. Una persona vio el programa y notó que aquel rostro se parecía demasiado a un hombre que conocía como Robert Clark. La pista llegó a las autoridades y la vida falsa de John List comenzó a derrumbarse. El 1 de junio de 1989, las autoridades llegaron a Virginia. Allí vivía un hombre aparentemente común, un hombre con una rutina normal, un hombre que llevaba años fingiendo ser otra persona, pero su verdadero nombre estaba a punto de salir a la luz. Cuando fue arrestado, la mentira terminó. John List ya no pudo seguir escondiéndose, ya no pudo seguir usando otra identidad, ya no pudo escapar del pasado que había intentado sepultar. Después de casi 18 años, el fugitivo había sido encontrado, y el hombre que creyó haber borrado su antigua vida terminó frente a la justicia. John List fue llevado de regreso a Nueva Jersey. El caso volvió a estremecer al país. Durante el juicio, muchas personas se hicieron la misma pregunta: ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo desaparecer tantos años? ¿Cómo pudo empezar otra vida después de destruir la primera? John intentó justificar sus acciones con sus creencias, su situación económica y su manera distorsionada de ver el mundo. Pero ninguna explicación podía borrar lo ocurrido. Finalmente, fue condenado por los crímenes contra su familia. Recibió múltiples cadenas perpetuas. El hombre que durante años había vivido escondido detrás de otro nombre, terminó encerrado por el resto de su vida. La historia de John List no es solo una historia de crimen real. Es una historia sobre la máscara de la normalidad, sobre un hombre que parecía correcto, tranquilo y respetable, pero que escondía una oscuridad imposible de imaginar. Durante casi 18 años, vivió entre personas que jamás sospecharon quién era realmente. Cambió de nombre, cambió de ciudad, cambió de vida. Pero nunca pudo cambiar la verdad, porque hay crímenes que no desaparecen. Hay secretos que tarde o temprano salen a la luz. Y cuando todo parecía perdido en el pasado, una imagen en televisión reveló al hombre que había estado escondido frente a todos. John List creyó que podía escapar para siempre, pero al final, la última evidencia lo alcanzó. Actualmente, John List está muerto. Falleció a los 82 años el 21 de marzo de 2008 en un hospital de Trenton, Nueva Jersey, debido a complicaciones de una neumonía mientras cumplía sus 5 cadenas perpetuas consecutivas. Y ahora dime, ¿crees que una persona puede esconder su verdadera identidad durante toda una vida? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las historias reales de crimen, misterio y supervivencia, suscríbete a La Última Evidencia. Porque aquí contamos historias que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.